Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a la última entrega semanal para esta temporada de Crónica de la Iglesia. Les ofrecemos una breve reseña del fin de curso pastoral de la comunidad que peregrina aquí en Toledo. Se trata del programa con el que cerramos esta novena temporada, 9 ya, de este formato con el que les acercamos la información diocesana que cubre el equipo de profesionales de esta casa, selecciona todo lo mejor que puede, se lo explica todo lo mejor que sabe y se lo presenta cada fin de semana todo lo mejor que ustedes merecen. Aprovechamos este tiempo para renovar la única aspiración que nos mueve, que puedan conocer más y amar más a nuestra iglesia diocesana, a nuestra iglesia local. Tomen asiento que comenzamos. De todo lo vivido a lo largo y ancho de la semana pasada, comenzamos con el jubileo de los candidatos al sacerdocio. Un grupo de seminaristas de la Archidiócesis participó en el Jubileo de la Esperanza, donde coincidieron 4 actos jubilares dedicados a seminaristas, obispos, sacerdotes de todo el mundo, además de la propia peregrinación de la Archidiócesis de Toledo, que tuvo que unirse a los más de 6.000 eclesiásticos convocados para estos días. El Santo Padre pudo saludar a los obispos que acompañaban a los seminaristas, entre los que se encontraba nuestro señor arzobispo. A las 8 de la mañana ha comenzado este jubileo de los seminaristas con la peregrinación a la Puerta Santa de San Pedro. A las 11 el Papa entraba en la Basílica entre vítores y aplausos, a los que ha correspondido tanto en italiano como en español. Gracias por haber... Gracias por haber aceptado con valentía la invitación del Señor a seguir, a ser discípulo, a entrar en el seminario. Hay que ser valientes y no tengan miedo. Humildad, valentía y también verdad y alegría han sido algunas de las cualidades que el Papa ha querido destacar de los seminaristas que están ahora en su tiempo de formación en los seminarios, donde, según sus palabras, hay que cuidar específicamente los afectos. El seminario, sea cual sea su modalidad, debería ser una escuela de los afectos, hoy de manera particular, en un contexto social y cultural marcado por el conflicto y el narcisismo. Necesitamos aprender a amar y hacerlo como Jesús. Así como Cristo amó con corazón de hombre, ustedes están llamados a amar con el corazón de Cristo. Los seminaristas toledanos han estado presentes en este acto junto a sacerdotes, formadores y nuestros obispos, que han tenido la ocasión de saludar personalmente al Papa León XIV al término de la catequesis. Ya ven que con motivo del jubileo los fieles de la Archidiócesis peregrinaron a Roma, presididos por el arzobispo Cerro Chávez y su auxiliar García Magán. Una de las pretensiones más significativas de la peregrinación era cruzar la Puerta Santa de las 4 basílicas mayores de Roma: San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor. Esta última fue el primer templo en el que todos los peregrinos participaron de la Eucaristía, presididos por su pastor. Un templo abigarrado por las visitas a la sepultura del Papa Francisco. Tras participar en el jubileo de los seminaristas en la Basílica de San Pedro, los peregrinos diocesanos se encaminaban a Santa María la Mayor, donde el señor arzobispo de Toledo presidía la Santa Misa. En el día de San Juan Bautista, el prelado toledano recordaba al precursor. Esto tiene mucho que ver también con San Juan, que fue un hombre que vivió desapareciendo para que apareciese Jesús, ¿no? Preparó el camino del Señor. No quiso ser la palabra, no pudo ser la palabra, pero es la voz que prestaba la palabra. No quiso y no pudo ser el camino que es Jesús, el camino de la vida verdadera, pero Juan fue el que prepara el camino del Señor.
La peregrinación diocesana prevé el paso por la Puerta Santa de las 4 basílicas mayores de Roma: San Pedro, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor. Precisamente en este templo, don Francisco recordó la impronta de San Ignacio y también el hecho de que allí quiso el Papa Francisco querer ser enterrado como signo de devoción mariana. Me impresiona que esté enterrado aquí el Papa Francisco, mucho. Me parece un gesto suyo bellísimo e incluso profético, ¿no? El hombre que quiere estar cerca de la Madre, en el corazón de la Iglesia. Aquí donde se definió a María como Madre de la Iglesia, que también tuvo sus dificultades. Lo hizo entonces otro gran Papa Santo, San Pablo VI. Le dijeron que como Madre de la Iglesia, pues le definió Madre de la Iglesia. Porque la Virgen es Madre de la Iglesia. Si es Madre de la cabeza que es Cristo, es también Madre de nosotros que somos su cuerpo. La peregrinación continúa mañana con la celebración de la Santa Misa en rito hispano-mozárabe en la Basílica de San Pedro. Y en la medida que el señor arzobispo estaba comprometido por la organización del jubileo para impartir una catequesis a los sacerdotes de todo el mundo de habla hispana, la misa en la segunda basílica, el tercer día de peregrinación, corrió de parte del señor obispo auxiliar. En la Basílica de San Pablo Extramuros, uno de los templos que el emperador Constantino decidió donar a la nueva iglesia naciente, erigido sobre la tumba de San Pablo en el momento en que se concedió a los cristianos libertad de culto, don César nos alentó al seguimiento y al testimonio en la vida cristiana. El señor obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán, presidía en la tarde de este miércoles la Santa Misa en San Pablo Extramuros, una celebración a la que acudían los peregrinos que están participando en este Jubileo de la Esperanza. Esta iglesia de Roma, como comunican los santos padres, preside a las demás iglesias particulares en la caridad y en el servicio, porque se fundamenta en la memoria, en el testimonio, es decir, en el martirio de dos apóstoles, Pedro, que el Señor le encarga el cuidado de su iglesia, y Pablo. En la misma basílica esta tarde se ha celebrado la vigilia vocacional con seminaristas y obispos. Pero por encima de todo, el momento más eminentemente toledano de toda la peregrinación y de todo el jubileo romano fue la concelebración eucarística en el venerable rito hispano-mozárabe en un lugar tan emblemático como el altar de la Catedral de San Pedro de la Basílica Papal del Vaticano. Don Francisco presidió la celebración eucarística en este antiguo rito por quinta vez en la historia, en la cuna de la cristiandad, uniéndose de este modo a la saga de antecesores, monseñores González, Álvarez y Rodríguez, que lo hicieron en su momento. El altar de la Catedral de San Pedro de la Basílica Papal del Vaticano ha acogido la celebración de la Santa Misa en rito hispano-mozárabe, presidida por el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez. En su homilía, el señor arzobispo ha manifestado la comunión que todo cristiano tiene que tener con Cristo, con la Iglesia y con Pedro. Decía Benedicto XVI que se comienza a ser cristiano con el encuentro con Cristo que te cambia la vida. No se es cristiano hasta que uno no se encuentra con Cristo. Y podríamos decir que tampoco es cristiano si uno no vive la comunión con la Iglesia. Y que tampoco es cristiano plenamente si no vive la comunión con Pedro y con el obispo. El prelado toledano también ha resaltado la belleza de los textos de la liturgia hispano-mozárabe y ha manifestado ante todos los presentes la comunión de la Archidiócesis de Toledo con el Papa León XIV. Queremos decir y renovar nuestra comunión y nuestra cesión a Pedro, hoy con el nombre de León XIV. Que el Señor, por su intercesión del apóstol Pedro, tal como hemos rezado en la eucología de esta misa, en rito mozárabe, nos abra las puertas de la vida y nos introduzca, como dice un texto eucológico del rito mozárabe, nos introduzca en el palacio celestial de su majestad. La primera vez que se celebraba la misa en rito hispano-mozárabe en la Basílica de San Pedro
fue el 28 de mayo de 1992, solemnidad de la Ascensión del Señor. Aquella misa fue presidida por el Papa San Juan Pablo II. Posteriormente, en el año 2000, con motivo de ese año jubilar, se volvió a repetir la celebración eucarística que presidió el entonces arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Álvarez. Igualmente, en 2015, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza presidía la misa en rito hispano-mozárabe en el contexto de una peregrinación diocesana. En la actualidad existen 2 parroquias mozárabes en la ciudad de Toledo, las de San Marcos, Santa Eulalia y San Torcuato, y las de Santas Justa y Rufina, San Lucas y San Sebastián. Además de estos 2 templos, también se celebra en este rito en la capilla mozárabe de la Catedral Primada. Y en el corazón de la peregrinación jubilar, el Papa León presidió las ordenaciones sacerdotales en la Basílica de San Pedro el 31 de mayo, donde confirió el presbiterado a 32 candidatos. Se trataba de la primera ordenación sacerdotal presidida por León XIV desde su elección como pontífice. El Santo Padre enfatizó la importancia de que los nuevos sacerdotes se configuren con el corazón de Cristo, poniendo la Eucaristía en el centro y ejerciendo la caridad. También les instó a ser servidores de Dios, no empresarios, y alejarse de la vanidad y de todo carrerismo. 32 nuevos sacerdotes para la Iglesia Universal procedentes de Italia, India, Sri Lanka, Rumanía, África Central, San Vicente y las Granadinas, Camerún, Angola, Vietnam, Etiopía, Tanzania, Ghana, Nigeria, Corea, México, Uganda, Australia, Papúa Nueva Guinea, Kenia, Brasil, Croacia, Eslovaquia y Ucrania. Presentes en esta celebración numerosos obispos, sacerdotes, entre ellos nuestros obispos y los presbíteros que participan en la peregrinación diocesana que encara ya sus últimas horas en Roma. Tras participar en la Santa Misa en rito hispano-mozárabe, la quinta que se celebrará en la Basílica de San Pedro, los peregrinos han participado en esta misa de órdenes presidida por el Papa León XIV. Mañana sábado 28 de junio los peregrinos se trasladarán a la ciudad de Asís, cuna de San Francisco, donde la basílica que lleva el mismo nombre participarán en la Eucaristía a media mañana. Ya el día 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, tendrán la misa en la Basílica Vaticana a las 9:30 de la mañana. Ese mismo día volverán a la Archidiócesis de Toledo. Una vez de regreso de la Ciudad Santa, el señor arzobispo retomaba sus tareas y compromisos en esta parcela del pueblo de Dios, en la archidiócesis. Y uno de los primeros era la celebración de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo en la misa mayor de la Catedral Primada. La mirada de Jesús cambió la vida de los apóstoles Pedro y Pablo, tal y como explicaba don Francisco en su homilía. Una mirada que les llevó a entregar su vida hasta el martirio. Así lo recordaba el prelado toledano, que aseguró que nuestra conversión siempre va en comunión de la mano de la Iglesia. Este domingo la Iglesia ha celebrado la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde ambos sufrieron el martirio. En su homilía, el señor arzobispo de Toledo aseguró que ambos se habían sentido mirados por Jesús y esa mirada les cambió la vida. A Pablo le mira Jesús, pero desde su realidad de que va persiguiendo a los cristianos, desde el pecado. Es un pecador que busca, incluso podríamos decir que Pablo había estado ejecutando y persiguiendo a los cristianos hasta la última, ¿no? Y el Señor le tira no se dice que sea el caballo, pero le tira de su soberbia. Y es la mirada de Jesús que le sale también al encuentro. ¿Quién soy? ¿Quién es Jesús? La Catedral Primada acogía al mediodía la celebración de la Santa Misa, donde el prelado toledano explicó la necesidad de que nuestra conversión vaya de la mano, siempre, de la Iglesia. Uno tiene la experiencia de que debe de ser en su vida por la Iglesia conducido. Tiene que ser realmente el Señor el que nos vaya conduciendo. Y de hecho, quien va a encauzar la oscuridad de Pablo hacia la luz va a ser Ananías, el presbítero de la comunidad de Damasco, el sacerdote, que le dice: Pablo, ve, y comenzó a ver.
Es decir, siempre que queramos avanzar en el camino de la conversión, debemos ser conducidos humildemente por la Madre Iglesia. Concluyó su homilía el señor arzobispo de Toledo explicando que la misión de Pedro es decir al mundo, ¿quién es Jesús? La Iglesia solo existe. Cerramos la temporada, ya lo recuerdan, pues siempre en torno a las órdenes sacerdotales, órdenes presbiterales y diaconales. Y nos gusta cerrar nuestra temporada de Crónica de la Iglesia pues pudiendo poner delante de todos ustedes algunos de los mejores frutos de lo que han sido estos últimos años en nuestro seminario diocesano. Jóvenes que han sabido responder a la llamada de Dios y que se ponen al servicio de la Iglesia, al servicio de esta iglesia local que peregrina aquí en la Archidiócesis de Toledo. Para esta noche, para cerrar este curso y para ayudarnos a dar gracias a Dios porque nos sigue brindando pues nuevas personas con jóvenes esfuerzos para anunciar el Evangelio por esta diócesis, tenemos el gusto de contar esta noche con Darío. Darío, buenas noches. Buenas noches. Es diácono ya y si Dios quiere en próximas fechas recibirá el presbiterado, ¿verdad? Así es. Y tenemos con nosotros también a Roberto. Roberto, buenas noches. Buenas noches. Eres subdiácono, que diría el clásico, ¿verdad? Bueno, la etapa previa al diaconado. Bueno, vas a recibir el diaconado y formarás parte del orden sacerdotal dentro de muy poco. En primer lugar, Darío, ¿cómo lo llevas? Pues según se acerca el momento, van aumentando los nervios, sí. Pero bien, con paz. Sí. ¿De dónde eres, Darío? Soy de Escalonilla. De Escalonilla. Pueblo, como decíamos hace unos momentos, levítico, podríamos decir. Os estáis acostumbrando allí a cantes de misa últimamente, sí, ¿no? El año pasado tuvimos 2. Caramba. El mío, si Dios quiere, y el próximo dentro de 6 años. Caramba. ¿De qué año eres? ¿De qué edad tienes? Tengo 28 años, soy del 97, y sí. Vale. Escalonilla, a ver, ¿qué dirías tú que es Escalonilla? Porque yo creo que poco más o menos todo el mundo sabe, tiene una idea un poco aproximada, pero tú si tuvieras que hablar de tu pueblo, ¿qué dirías que es tu pueblo? Pues ciertamente es un pueblo pequeño, pero a nivel religioso siempre ha tenido mucha vida y ha tenido siempre muy inculcada ese valorar el sacerdocio, esa cultura vocacional, podríamos decir. Hay también vocaciones religiosas, religiosos y religiosas, y también varios sacerdotes. ¿Y la parroquia? Eso te iba a decir, la parroquia de Escalonilla, ¿tú qué podrías decir de ella, los que no la conocen? Pues es una parroquia, yo diría, sencilla, de un pueblo normal, con las realidades que puede haber en cada parroquia, ¿no? Es verdad que el umbral de edades pues cada vez más mayor, ¿no? Pero bueno, la gente sí está comprometida con la parroquia, siempre que hace falta algo, pues están ahí, ¿no? Pueblo, parroquia y familia. ¿Y tu hogar familiar? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes tienes en casa? Sí, pues una familia, vengo de una familia, diríamos, tradicional, ¿no? Mis padres, mi padre, mi madre, tengo un hermano mayor que yo, 4 años, y bueno, una familia normal. Sí. Muy bien. Y por otra parte, Roberto, tú eres de Mocejón. Mocejón. ¿De qué año eres? Del año 93. ¿Qué dirías tú a los que no conocen Mocejón? ¿Cómo presentarías tú las excelencias de...? Bueno, pues el mejor pueblo del mundo, bueno, lo es. Ya nos quedamos más tranquilos. Sí, no, pero y bromas aparte, pues es un pueblo de 5.000 habitantes, para algunos pequeño, para otros grande. Es un pueblo muy toledano, estamos aquí cerca de Toledo, sí, por lo cual pues hay una comunicación muy frecuente con la capital. Y luego pues es un pueblo que yo diría muy mariano, y es pues como una de las grandes cosas que a mí me ha enseñado, ¿no? La devoción a la Virgen, que a lo largo del año pues va celebrándosela con distintas advocaciones, algunas más destacadas, ¿no? Por supuesto la Virgen del Carmen, la Virgen de las Angustias, pero bueno, a lo largo de todo el año como que la Virgen María va apareciendo, ¿no? y va marcando lo que es el curso. Sí. Mocejón, la parroquia, ¿qué dirías de la parroquia de Mocejón? Pues es una parroquia muy familiar, diríamos,
sencilla, pero de gente muy buena, gente muy comprometida con el Señor, ¿no? Cada uno con sus diversas tareas, y es una parroquia que bueno, que hemos tenido sacerdotes a los que yo pues agradezco mucho su ejemplo, ¿no? y que han marcado un poco mi vida, y bueno, y así es. ¿Y tu familia? Mi familia, pues bueno, en cuanto a miembros, podríamos compararla con el hogar de Nazaret. Somos 3, ¿no? Como Jesús, José y María, pero en este caso Roberto, Antonio y Carmen. Eso en cuanto a miembros. Y luego, pues bueno, en cuanto a vida de fe, pues caminando y para parecernos a ellos, ojalá cada vez más. Creo que poco os habla don Álvaro, que él estuvo de pastoral de diácono en Mocejón. ¿Os lo ha comentado alguna vez? Sí, alguna vez así, hablando del pueblo y tal, y estaba contento de ello. Siendo don Bernardino Castro Gorgojo párroco... Sí, él me bautizó. Fíjate, por de aquella época. Darío, ¿cómo has llegado aquí? ¿Cuándo surge tu vocación? Pues según se acerca este momento de la ordenación, uno mira, ¿no?, dónde está el origen. También hice este ejercicio, ¿no?, en torno al momento de la ordenación diaconal, y está, decía Roberto, la devoción a la Virgen. El origen de mi vocación está en la Virgen, ¿no? Desde muy pequeño yo solía quedarme con unos tíos abuelos los fines de semana. Mis padres trabajaban, bueno, mi tía era la sacristana del pueblo, y pues yo recuerdo irme con ella a la iglesia cuando estaba con ellos. Me gustaba pues aprenderme los nombres de los santos, pero especialmente recuerdo la figura de la Inmaculada, la presencia de la Virgen, ¿no? Desde ese primer momento, decir, con lo que un niño puede entender, ¿no? Pues es mi madre y yo me tengo que parecer a ella, ¿no? Ahí está como esa vocación incipiente, ¿no?, a una consagración a Dios, que luego con el paso de los años pues se irá desarrollando y se irá concretando en lo que Dios realmente quería. Y bueno, lo fui dejando, esto estaba ahí latente, ¿no? Los años ya más de la adolescencia, ese deseo de consagración a Dios cada vez va más en aumento, pero es verdad que a veces el ambiente alrededor pues no acompaña, porque no lo pueden entender, de qué sirve la vida de un sacerdote, o si va a ser perder pues un hijo, ¿no? Entonces, pues durante unos años yo viví esta vocación en silencio, aunque la gente se da cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esperé. Yo empecé a estudiar educación primaria aquí en Toledo, mientras viera el momento oportuno de dar un paso y ver en qué se concretaba esta consagración a Dios. Llega un momento en que se impone tomar una decisión, no se puede estar posponiendo más tiempo ese deseo de consagración con mayor radicalidad a Dios, ¿no? Entonces, pues yo lo planteé. La realidad que conocía más cercana era el seminario aquí en Toledo. Mis dos compañeros de mi pueblo estaban en el menor ya, entonces yo venía al menor a las oraciones que tenían con las familias. Bueno, me iba acercando poco a poco y fui viendo que podría ser realmente el sacerdocio, esa vocación, la consagración. ¿Y en qué momento? ¿Cómo recuerdas tú un momento decisivo? ¿Cuando lo ves un poco más claro o lo intuyes Pues, de una manera más evidente? Después de 2 años de estudiar la carrera, yo ya estaba viviendo un momento de tensión en el que le pedí al Señor una prueba realmente, y pues fue lanzarme al vacío, ¿no? Fue un momento de oración en una convivencia con los jóvenes de la parroquia, pues encontrarme con el pasaje del joven rico y el texto que dice, pues, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos hallen deleite en mis caminos. Desde ese momento yo dije, pues
hay que comenzar a dar pasos, ¿no? Y así, poquito a poco, hasta que el Señor va confirmando año tras año hasta hoy. ¿Y en casa qué dijeron? Pues en el primer momento suele pasar que con la primera que se habla siempre es con nuestras madres, ¿no? Y ella es la que va abriendo el camino. Pues en el primer momento recuerdo, me estará oyendo, decía mi madre, no me pidas que des saltos de alegría, pero hoy no hace falta que se lo pida, claro. Lo da ella sola. Claro. Bueno, total, ¿entraste en el seminario en qué año? Entré en el 2017. 2017. ¿Cómo recuerdas tu ingreso en el seminario? ¿Qué fue lo que dijiste, madre mía, yo no sé si he acertado con esto? Pues yo recuerdo que pasaban los meses, incluso llegó Navidad, y muchos días me despertaba por la mañana y decía, estoy en el seminario. Sí, bueno, el decir, ya se va concretando esta vocación, ya va en serio, es lo que más sobrecogía, impactaba, ¿no? Sí. ¿Qué crees que vas a echar de menos del seminario? Pues por un lado el tener acceso a la capilla, estar allí al lado del Santísimo en cualquier momento. Bueno, es verdad que luego uno de sacerdote pues no se sabe si tiene capilla cerca, pero bueno, el tener ese orden pues es verdad que ayuda, sí. Aunque a veces canse, ¿no? No, sin duda. Pero marca mucho la vida y pues bueno, ayuda. Sin duda alguna. Bueno, si Dios quiere, este domingo recibes el orden presbiteral. Sí. ¿Cuándo tienes previsto el cante de misa? Pues será el próximo jueves, día 10 de julio, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Sí. Que la gente lo anote y que se pasen por allí. Celebraré la misa del día de la Asunción. Ajá. En el templo parroquial. Eso es. Muy bien. ¿Qué has elegido para algo significativo de tu cante de misa? ¿Frase bíblica, lema? Sí. ¿Qué has elegido? Pues en las estampas que repartiré está una imagen a la cual tenemos devoción en casa y que preside la entrada de casa, la Virgen de la Soledad, tiene el título de Consuelo de los afligidos, y detrás está la frase de todas mis fuentes están en ti, en alusión a lo que ha sido mi vocación, unida en todo momento a la Virgen, desde la Inmaculada Concepción, el aprender el sentido de la consagración a Dios al pie de la cruz, y ahora pues alegrarme con la Virgen en esa gloria que ella tiene ahora junto a su Hijo. La ordenación presbiteral siempre da un poco de vértigo. Sí. Yo lo he renovado recientemente participando en Roma, en las órdenes que presidió el Papa León, y bueno, uno siempre rememora cuando se ve allí, tumbado en la alfombra, ¿no? Pero ¿te da miedo incorporarte a la vida pastoral? Miedo no, es el peso de la responsabilidad, ¿no? El saber que el Señor te está encomendando sus almas, ¿no? Y que pues tú como pastor tienes que guiarles hasta Él. Entonces, pues ahí está esa responsabilidad de al menos no serles obstáculo, ¿no? Saberles acompañar. Conscientes de que la cosa es difícil, ¿no? Sí. Con esa conciencia, o sea, no con inmadurez adolescente, sino sabiendo que bueno, pues que la cosa no es tan fácil como a lo mejor en otro momento, ¿no? Y Roberto, ¿cómo has llegado tú hasta aquí? Cuéntanos. Pues no sé cómo he llegado hasta aquí, la verdad. No sé cómo he llegado hasta aquí. ¿Cuándo surge? Si tú tuvieses que hablar de tu vocación, ¿cuándo surge? Sí, bueno, pues desde muy pequeño sí que he sentido pues atracción por las cosas sagradas, por los actos de la iglesia que yo veía en mi pueblo, por la figura del sacerdote, ¿no? que yo era el único que conocía, el del pueblo, porque no había salido nunca de ahí. Y todo eso me atraía, ¿no? Y yo pues hablándolo con mis amigos, con mis compañeros y tal, pues yo iba viendo que era como un deseo un tanto distinto a lo que ellos tenían, ¿no? Como que a mí a lo mejor me importaba un poco más que a ellos, por así decir, así. Y es un deseo pues que se iba acrecentando a medida que van pasando los años, y que me hacía ver que Cristo tenía que ser el centro de mi vida, ¿no? Yo no sabía
muy bien cómo, quizás, cuando era pequeño, porque bueno, pues tampoco sabía yo exactamente muy bien el sacerdocio lo que era. Pero sí que a lo largo de la vida pues todo me ha ido apuntando hacia ahí. El Señor se ha ido sirviendo de algunas mediaciones, de algunas personas, de algunos acontecimientos eclesiales. Recuerdo, por ejemplo, pues la primera comunión como uno de los días más bonitos de mi vida y más sencillos a la vez, ¿no? Sí. Porque tampoco se hicieron grandes cosas, pero sí que recuerdo pues una presencia muy fuerte de Dios que yo no quería perder y que por eso desde entonces pues cada domingo renové yendo a la Eucaristía, que a veces cuando le he hablado con algunos compañeros como que no se creen que desde la primera comunión yo no haya faltado a misa un domingo, y así es, y doy muchas gracias a Dios por ello, ¿no? Creo que a lo mejor habré faltado 2 veces por algunas circunstancias, pero sí, poco más. Y bueno, pues luego otra serie de momentos, la confirmación me marcó mucho, porque fue ver cómo todo el mundo se iba, ¿no? O sea, sí, nos confirmamos y fue como un poco desolador ver que al domingo siguiente no había nadie. O sea, todos aquellos con los que pues lo habíamos pasado tan bien los domingos y habíamos vivido tantas cosas y estábamos deseando que llegara el domingo, pues luego, sin saber cómo ni por qué, desaparecieron, pero algo en mi interior me hacía ver que yo tenía que seguir ahí, Y luego pues se fueron presentando otras fechas muy importantes. Recuerdo con mucho cariño la JMJ de Madrid, que me hizo ver lo que era realmente la Iglesia. Me hizo pasar de ver una iglesia pues muy local, ¿no? Mi parroquia, sí, que como digo era lo único que conocía, a una iglesia universal, una iglesia católica con mucha vida, con muchos sacerdotes, con jóvenes pues con los que me sentí identificado, ¿no? Porque compartían las mismas inquietudes, tenían el mismo deseo de seguir al Señor y mucho más que yo, y eso como que me estimuló bastante. Luego pues en la universidad también me encontré con la pastoral universitaria, que también me hizo conciliar un poco la vida, en el sentido de ver que la vida de fe no va por un sitio, los estudios por otro, los amigos por otro. Arquitectura, aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Fábrica de Armas de Toledo. Y luego pues recuerdo el centenario de Fátima también, en el cual pues la Virgen también puso mucha luz en mi camino, hasta que finalmente pues en el 2019, pues después de mucha oración, después de mucho discernimiento, después de hablarlos con algunos sacerdotes que el Señor fue poniendo en mi camino, pues vi que finalmente había que dar un paso, ¿no? Porque el Señor me había regalado muchas cosas a lo largo de mi vida, la vida entera, y como que me hizo ver que esa vida a Él le pertenecía y a Él se la tenía que entregar, y no solo eso, sino que tenía que hacer que los demás fueran conscientes de ello. De tal modo, pues bueno, que con esta entrega sirviera también como un poco para hacer ver a los hombres de hoy que Cristo vive y que sigue llamando. ¿Y en casa qué dijeron? Me ha parecido entender antes que eres hijo único. Soy hijo único, sí. ¿Y en casa qué dijeron cuando te plantaste allí? Bueno, pues no sentó muy bien. No sentó muy bien a lo primero, lo entiendo, ¿no? Sí. Lo entiendo porque cuando vemos los planes de Dios, digamos desde parámetros humanos, pues como que los cálculos no salen, ¿no? Y siempre hay algo que no entiendes. Pero bueno, en la vida de fe sabemos que hay muchas cosas que no vamos a entender, pero que el Señor y sus planes son mucho más sabios que nosotros, Él sabe más. ¿Y los amigos qué te dijeron? Hubo de todo. En general, bueno, los amigos en general tampoco entendieron mucho, ¿no? Pero sí que esa gente de iglesia, esa gente buena, pues sí que me sorprendió mucho su reacción, ¿no? Pues como que se alegraban más que yo. O sea, yo estaba muy contento en ese momento, pero me sorprendió ver cómo al conocer esa noticia, algunos se alegraban tanto, gente quizá con la que yo ni siquiera había hablado en algunas, o sea, nunca, no en algunas ocasiones, sino nunca, pues como que es algo que no deja indiferente, ¿no? Al final, pues simplemente el hecho de entrar en el seminario ya es pues como un testimonio en el mundo de hoy, ¿no? Y eso lo pude comprobar. ¿Qué recuerdas de entrar del primera impresión del seminario? La primera impresión fue muy buena, o sea, fue
no sé cómo decir, o sea, como llegar a la tierra prometida o algo así, eso que había estado pensando desde hacía tanto tiempo, pues como que los primeros días, las primeras semanas, era todo precioso, ¿no? Luego pues fueron apareciendo ahí pues cosas que te hacían ser más consciente de la realidad, ¿no? Pero lo recuerdo muy bonito, los primeros años, hasta que casi que te cambia la cara, parecito de lo bien que estás. Luego, mis primeros meses coincidieron también con el COVID, con la pandemia, entonces como que ya desde lo primero fue algo más extraordinario de lo normal, porque el curso en marzo tuvo que vivirse desde casa y algunas otras cosas, pero fue interesante eso también. El domingo que viene recibes el diaconado. Oye, ¿qué es el diaconado? ¿Una especie de escalón intermedio? ¿Es un momento temporal, simplemente como un tránsito? ¿Qué es el diaconado? Bueno, pues más que un simple paso intermedio, un tránsito, pues es precisamente el cambio del estado laical al estado clerical, con todo lo que ello supone. Que llevan consigo pues esas promesas de obediencia, de celibato, y que supone pues ciertamente un cambio de vida. El diaconado, el término en su origen, pues quiere significar ministro, servidor, y de hecho el diácono es el ministro encargado de servir al obispo y al presbítero, que son los otros dos grados del orden sacerdotal. Y pues ya vemos en el Evangelio, ¿no?, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, no recuerdo mal, ya vemos cómo se recogen esos primeros 7 diáconos, entre los que se encuentra San Esteban protomártir, el patrón de mi pueblo, y que tenían la misión de ayudar a los presbíteros y diáconos de tal manera que no descuidaran estos su ministerio de la palabra y la oración, ¿no? Que a veces es algo que podemos descuidar la oración, pero que es lo que fundamenta todo. Identificarse con Cristo servidor. Identificarse con Cristo servidor. Esa es la característica del diácono. Que es algo que no tiene el superado tampoco, o sea, que él, él vive el servicio de una manera más perfecta, claro. Eso es. Es algo que aunque recibas la ordenación presbiteral, lo tienes ahí también, es un paso que va... Que no parezca que uno vive el servicio un año y después ya el presbiterado ya es otro asunto, sino... Además que aquí hablamos mucho del servicio a una iglesia local, ¿no? Que uno se pone al servicio de un pastor y una iglesia, pues que con esta territorialidad que caracteriza, es al fin y al cabo un servicio, ¿no? Mucho más que... pero sobre todo, en primera instancia, un servicio. ¿Qué vas a hacer este verano, si Dios quiere? Pues este verano ahora, justo después de la ordenación, que es como lo más importante, ir a cantes de misa, acompañar a los nuevos sacerdotes, diaconar a Darío y a los otros 6 que también se van a ordenar si Dios quiere, acompañarlos en sus primeras misas, que es una gran alegría para todos y como que es un momento que estar deseando que llegue a lo largo del año. En algunas sí, diaconar también. ¿Sabes ya dónde vas a estar este verano? Sí, pues este verano voy a ir a México, porque se planteaba la opción de ir un mes o a una parroquia de pastoral o a las misiones, que este año han decidido que sea México, y veía que el momento era como más oportuno para mí ir ahora a las misiones, porque luego, pues bueno, a lo largo del curso, si Dios quiere, pues se nos llevará a alguna parroquia también y podremos conocerla, así que eso sobre todo. Darío, de las muchas cosas que te llevas en las alforjas, ¿qué nos dirías que te ha ayudado a descubrir el seminario? Me llevo el tiempo que he pasado delante del sagrario y, como le decía al rector también, que me hacía esta misma pregunta a él, el hecho de haber vivido en comunidad enseña mucho, que a eso tiene que aprender también el seminarista para su futuro ministerio, tanto en el trato con los fieles como con los hermanos sacerdotes, porque ya pues esa fraternidad con el resto de sacerdotes se forja en el seminario. ¿Y tú, Roberto, qué dirías que te ha ayudado? De las muchas cosas que has ido descubriendo en estos 6 años, ¿qué apuntarías? Que hoy poder decir, hombre, todavía te queda un curso para seguir descubriendo cosas, pero... y no pocas, pero ¿qué dirías? ¿Qué nos dirías que te ha ayudado este tiempo? Me quedo con lo que ha dicho Darío, me ha gustado mucho lo que ha dicho de vivir en comunidad también, porque como que es algo que aquilata, ¿no? Que te ayuda a saber
convivir con los que, si Dios quiere, formarán parte del mismo presbiterio que yo, y también pues a uno mismo le ayuda a conocerse, ¿no? porque le ayuda a descubrir cosas pues que a lo mejor hasta entonces no conocía. Y pues estos años me han hecho descubrir también la necesidad que el mundo tiene de sacerdotes. Claro. Sí, me ha hecho ver que el sacerdocio pues es un regalo para el mundo de hoy y que tiene mucho que decir también hoy, aunque a veces pues haya indiferentismo con respecto a su figura y al mensaje que viene a anunciar, pero sí. Darío, una persona que te haya impresionado, ahora que has estado de ejercicios, recapitulando un periodo de tu vida, una persona que te haya impresionado, que te haya ayudado a llegar al día de hoy. Bueno, siempre hay que decir Jesucristo en el centro. Sí. Al final es con quien nos vamos a configurar y toda persona al final pues siempre hay fallos, ¿no? Entonces, sí. Pero si digo la verdad, aunque en el principio no lo entendieron, mis padres. ¿Tus padres? Sí, sí. En cuanto a esa generosidad. Y bueno, quiero decir un detalle, aunque no se lo he dicho a Roberto. Dispara. Coincidimos en la universidad. Sí. Muchas veces, él en un curso, en una carrera, yo en otra, muchas mañanas coincidíamos en misa y estábamos los dos solos y lo que no sabíamos ninguno es que nos íbamos a ordenar. Que vais a acabar en esta, ¿no? Entonces Roberto también forma parte de ese proceso. Ah, también. Sí. Un acontecimiento que te haya impresionado. Las ordenaciones recientes. Las ordenaciones. Siempre que a mí me gustaba venir a las ordenaciones a Toledo. Cuando y era los ves desde abajo, ¿verdad? Sí, era algo que impactaba, impresionaba. Yo cada vez que me acercaba al seminario, pues claro, como estaba ahí dándolo vueltas, decía, ¿y si algún día? Sí. Pues todos esos momentos... Las ordenaciones siempre impresionan, pero cuando las ves desde abajo más todavía. Sí. Cuando las ves desde abajo más todavía. Y por otra parte, Roberto, una persona que te haya ayudado a llegar aquí, una persona que te ha ayudado, que te haya un perfil que te haya impresionado. Sí, pues me ha impresionado mucho mi madre, sí, porque el cambio que ha habido desde aquel 2019 hasta hoy, 2025, pues me ha ayudado mucho y como que me ha edificado el ver también que ella se ha ido acercando mucho al Señor, ¿no? Porque ha pasado de simplemente ir a misa el domingo, a ir a diario, a tener interés por leer el Evangelio, a querer entender lo que la palabra de Dios supone, y sinceramente ahí me ha impresionado, ¿no? Porque como que yo lo he ido un poco de manera paralela desde el seminario, pero cada vez que nos vamos encontrando pues voy viendo cómo ella se va acercando más. ¿Y un acontecimiento crucial? ¿Cuál dirías tú que ha sido? Crucial. Bueno, un acontecimiento importante, sí. Me refiero. Bueno, pues algo con lo que yo no contaba cuando entré en el seminario es que iba a conocer al Papa en persona. O sea, eso sí que fue algo que lo viví como con mucha ilusión y que yo jamás esperaba. Entonces recuerdo que, bueno, pues todo el discurso, recuerdo, que hizo referencia también mucho a Toledo, a la fiesta del reservado del seminario y demás. Y recuerdo, pues bueno, el saludo fue muy breve, pero pues sí que los viví con una emoción especial, ¿no? O sea, fueron unos segundos, pero dije, hasta esto. Sí. Darío, a pocos minutos de hacer ahora juramento y a pocos días de entrar en el orden de los presbíteros, ¿qué le pedirías tú a los diocesanos que nos están viendo? La oración no sé si es necesario que la pida porque sé que cuento con ella. No, pero bueno. Pero, y me consta, ¿no? Pero bueno, pues como hacía alusión al principio de esa cultura vocacional, pues que vean para qué está puesto el sacerdote realmente. No solo pues es un, digamos, trabajador social, sino que está para llevarnos al cielo, ¿no? Sí. Y que tengan esa conciencia cada vez que traten con el sacerdote, y bueno, y que pidan vocaciones para el sacerdocio y la vida. Y que quieran a sus curas, ¿verdad? Sí, que quieran a sus curas. Sí. Igual no les caen bien o igual lo que sea, pero que les quieran, sí, ¿no? Es el Señor al final quien está con ellos. Vale.
¿Y tú qué pedirías a los diocesanos, a las puertas del diaconado como estás? Sí, pues yo les pediría que fueran constructores de unidad y de paz y que vivieran pues la fraternidad sacerdotal, porque eso es signo visible del resucitado entre nosotros, ¿no? De hecho, creo que es lo que el Papa decía a los sacerdotes en la pasada fiesta del Corazón de Jesús, en el jubileo, y me gustó mucho, y eso es lo que les pediría, y que tengan paciencia con los nuevos que venimos también. También hay que pedirles que tengan paciencia. Sí. No todo el mundo sale aprendido del todo y se cometen errores. Deberíamos ponernos la L aquí. Una L, ¿verdad? Estaría bien. Ser un poco misericordiosos con esta gente que todavía se les va un poquito la mano y tal. Bueno, Darío, muchísimas gracias por tu vida, tu testimonio y por presentarnos a ese grupo de presbíteros. ¿Cuántos seréis los que os acerquéis? 7. 7. Muchísimas gracias por todo. A usted. Y muchísimas gracias a ti, Roberto, por habernos acercado tu pequeña biografía y tu pequeño testimonio de un grupo de ¿cuántos diáconos? 9. 9. Como veis, Dios nos bendice todavía con vocaciones, es un verdadero privilegio. Rezamos por vosotros, os tenemos presentes, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. La Delegación Diocesana de Evangelización del Ocio, el Tiempo Libre y el Deporte está llevando a cabo una nueva edición del campamento diocesano que se está llevando a cabo este año en Casa El Gordo a lo largo de la primera semana de julio. El objetivo de este campamento es acompañar en la fe a los 35 niños y niñas de las parroquias de la archidiócesis en el entorno del ocio y del tiempo libre estival. El verano es un momento importante del año para ayudar a los más pequeños a seguir creciendo en la fe, aprovechando el entorno rural y el tiempo libre de las vacaciones. A más de 40 grados en nuestra provincia y cantando villancicos. Así están disfrutando esta semana los chicos que participan del campamento diocesano que se celebra estos días en Casa El Gordo. La Navidad es un tiempo muy corto, muy breve, con muchas celebraciones, los niños están de vacaciones, con mucho evento familiar que quizás no nos permite conocer a fondo el misterio. Entonces, el sacarlo del contexto, llevarlo a un campamento y poder trabajar y poder celebrar la Navidad era una oportunidad para dar a conocer la profundidad de lo que significa esa temporada, ¿no? Esa fiesta. Entre guirnaldas, figuritas del Belén y polvorones, del 30 de junio al 6 de julio el Secretariado de Ocio, Tiempo Libre y Campamentos plantea este encuentro, abierto a niños a partir de 7 años y adolescentes hasta 14. Está siendo muy especial el campamento, muy bonito, con la Navidad. Los niños ayer, después de la Misa del Gallo, que la celebramos a las 10:30 de la noche, salían cantando villancicos, felicitándose la Navidad unos a otros, la verdad que muy bien. 35 niños y adolescentes de diferentes parroquias de la archidiócesis participan en este encuentro donde no faltan las gincanas, la oración y los juegos, donde aunque celebran la Navidad, también disfrutan de un buen chapuzón en la piscina. Nos divertimos mucho, hacemos oraciones, hacemos gincanas y fiestas, vamos a misa. Las actividades que hacemos relacionadas con la Navidad a mí sí que me gustan. Hoy es el día, por ejemplo, de los Santos Inocentes. Hoy estamos celebrando ese día y ayer celebramos la Navidad y celebraremos fin de año y los Reyes y todo eso. Y entonces, pues, como no lo hemos celebrado Navidad juntos, pues ahora sí que me gusta. Estamos celebrando la Navidad y pues, ayer fue como el momento en el que nació el niño Jesús y pues tuvimos una cena especial en la que nos pusieron turrones, polvorones. Y luego ya nos fuimos con unos farolillos en la que hicimos nosotros y era como la luz de Belén y fuimos camino a la iglesia donde celebramos la Misa del Gallo. La Misa del Gallo, mazapán y polvorones en la cena de fin de año y el árbol de Navidad junto a la decoración navideña no faltarán en este campamento, aunque eso sí, la gran pregunta es otra. ¿Van a venir los Reyes aunque no se les va a ver? ¿Vendrá un paje real pidiendo a los niños que escriban una carta y una carta especial en forma de oración con todos los deseos, intenciones y peticiones, y luego los Reyes Magos pasarán por el campamento y dejarán ese recuerdo para los niños?
El señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, visitará este campamento el próximo sábado, donde presidirá a las 12:30 de la mañana la Santa Misa. Las misiones, como las bicicletas, también son para el verano. Jóvenes y no tan jóvenes de toda la archidiócesis, una vez más, integran en sus vacaciones estivales unas semanas de experiencia misionera en algún país en el que haya presencia toledana. Algunos de ellos han participado ya en entregas anteriores, otros tomarán parte por primera vez en diferentes iniciativas que les lleven a los lugares más necesitados del planeta para testimoniar a Cristo y ayudar a sus habitantes. Este verano más de 100 personas tomarán parte de una nueva entrega de nuestro Verano Misión. Dejarte sorprender por Dios en lo que vas a encontrarte. Y entonces te sorprende y descubres que, dices, yo creía que aquí eran pobres, y sí que son pobres, pero son ricos en espíritu. Yo creía que aquí me iba a encontrar gente que necesitaba evangelizar, y resulta que encuentras a gente que te evangeliza. Creía que yo iba a dar, y tú recibes. Es el consejo de uno de nuestros misioneros a los que van a vivir estos meses la experiencia de Verano Misión. Una experiencia que este año propone 7 destinos diferentes, aunque todos ellos tienen algo en común. Es salir de una experiencia de esta fe vivida casi reclusa en tu casa o con tu grupito y de repente decir, no, es que puedo evangelizar. De hecho, recuerdo que cuando volvieron los chicos de Talavera, tú te acuerdas que hablaban en tu programa precisamente de eso, de allí lo hemos hecho y ¿por qué no lo hacemos aquí? ¿Por qué no salimos por Talavera a evangelizar? Y era ese deseo de salir y de anunciar. Sacerdote en Lurín nos adelanta cómo organizan y coordinan esta experiencia desde allí. Normalmente todos los años cuando hemos tenido un grupo grande, lo que hemos organizado ha sido una misión de evangelización, es decir, una parte de la parroquia, evangelizar, salir casa por casa, anunciarlo, así lo hicimos el año pasado, lo hicimos hace 2 años, y bueno, siempre ha sido un momento de gracia, la verdad es que fue un momento y de revitalización de la zona donde hemos tenido la misión de empezar a participar más gente en los grupos, más gente en las capillas. Aunque este año los que hayan escogido Lurín como destino de Verano Misión se dedicarán al voluntariado. Vamos a organizar un poco el tema del trabajo social, de voluntariado en 3 casas que tenemos en la diócesis, Sembrando Esperanza, donde recogen pues un poco como lo de la Madre Teresa de Calcuta, pero menos organizado porque no hay hermanas, y trabajan los mismos enfermos, cuidan a otros enfermos. O sea que chicos de la calle que recogen drogadictos, etcétera, etcétera, que salen, pues ayudan a los que están enfermos, a los que están cojos, a los loquitos que recogen, etcétera, etcétera. Cerca de 100 personas participarán en esta experiencia, abierta también a personas de fuera de la Archidiócesis de Toledo y no solo dirigida a jóvenes, ya que este año se unirá a la misión de Lurín una familia completa de Granada. Una oportunidad que demuestra que el anuncio del Evangelio es cosa de todos. El Hospital Quirón Salud y nuestra Cáritas Diocesana han renovado recientemente el convenio de Empresas con Corazón, mediante el cual el centro hospitalario colaborará con Cáritas a través de donaciones económicas puntuales, así como material y artículos médicos para Hogar 2000, como camas articuladas. Además, la Hermandad de Nuestra Señora del Valle entregó la recaudación de una acción solidaria que se destinará a los programas que la entidad, Cáritas, desarrolla en la ciudad y que pone de manifiesto que la caridad es una de las señas de identidad de esta hermandad. Cáritas Diocesana sigue recogiendo la confianza de empresas, entidades y particulares para contribuir a sus acciones de ayuda y acompañamiento a las personas y familias más desfavorecidas. Así, esta semana ha firmado un convenio de colaboración dentro del programa Empresas con Corazón con el Hospital Quirón Salud Toledo para renovar el convenio entre las 2 entidades de tal forma que el hospital colaborará con Cáritas con donaciones económicas puntuales para los programas de Cáritas Diocesana de Toledo, así como material y artículos médicos para Hogar 2000, como camas articuladas. También se compromete a difundir las distintas campañas que se desarrollan en Cáritas para la captación de socios y donantes. También esta semana la Hermandad de Nuestra Señora del Valle de Toledo ha hecho entrega de un donativo de 935 €, fruto de las 3 catas solidarias a beneficio de Cáritas Diocesana de Toledo, que se han organizado entre los meses de mayo y junio en la Ermita de la Virgen del Valle.
La capacidad de ayuda de Cáritas Española, el auténtico escudo social de este país, aumenta, tal y como atestigua la memoria para el 2024, que fue presentada la pasada semana por el presidente de la entidad junto a la secretaria general. Cáritas invirtió casi 487 millones de euros, algo más que el año anterior, en diferentes proyectos dentro de España y en acciones de cooperación en el extranjero, lo que les permitió acompañar a 2,2 millones de personas, 1,2 millones dentro de España y 1 millón fuera de nuestro país. Las personas acompañadas por Cáritas a lo largo de 2024 afrontan un cúmulo de dificultades: la progresiva pérdida de la función protectora del empleo, el encarecimiento de la vivienda y la irregularidad administrativa de muchos residentes extranjeros en nuestro país son los principales obstáculos que impiden a las personas que lleguen a nuestra institución llevar una vida en condiciones dignas. Para paliar esta situación, diferentes entidades vinculadas a la Iglesia impulsaron la iniciativa legislativa popular para pedir una regularización extraordinaria que sigue su trámite en el Congreso y que, pese a las circunstancias actuales, hace albergar esperanzas al presidente de Cáritas. Los partidos en general estaban dispuestos a apoyarnos. Que luego se pongan de acuerdo entre ellos para que unifiquen sus criterios y etcétera, etcétera, pues va a ser complicado. Pero yo ahora mismo me encuentro bastante optimista y eso es lo que comunico cada vez que me preguntan por ello. Tomás Bretón, junto a Natalia Peiró, han presentado esta mañana la memoria anual de Cáritas Española, que es a la vez una fotografía de la situación de la pobreza en España y también denuncia de una realidad que en muchas ocasiones no se quiere ver. Con respecto a la pobreza, se constata un aumento de las personas que viven bajo el umbral de la pobreza en los últimos años, tras las dos crisis económicas que llevamos a la espalda. Ni las políticas de austeridad implementadas en una ocasión, ni el escudo social desplegado ha conseguido pues justamente atacar o alcanzar a ese 20% de la población, que incluso son 2 millones más, que antes de la gran crisis del 2007. Además del reflejo de la realidad y de la denuncia, Cáritas ofrece propuestas para paliar esta situación, propuestas que pasan por 3 palancas fundamentales del estado del bienestar: empleo, acceso a una vivienda y políticas de apoyo a la familia. Son 3 grandes cuestiones, yo creo que muy habladas, ¿no? y muy oídas, pero que en lo concreto no se han puesto acciones ni para incrementar el número de vivienda social, que era una de las propuestas políticas que teníamos nosotros, ni para que el empleo responda a algunas de las cuestiones que no le hacen un empleo protector, ni en los temas de ayuda a la familia. El ingreso mínimo vital ha alcanzado a una parte de la población, sin embargo, hay jóvenes, hay otro tipo de familias que se han quedado fuera. Durante el pasado año, Cáritas invirtió la cifra récord de 486,9 millones de euros en sus diferentes recursos y proyectos dentro de España y en acciones de cooperación internacional en terceros países. Gracias a estos recursos disponibles, Cáritas logró apoyar a 2.185.004 personas dentro y fuera de nuestras fronteras. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal realizaba la pasada semana diferentes nombramientos, entre los que se encontraba el del sacerdote de la Archidiócesis Ángel Justino Tello Santos como nuevo conciliario de la Acción Católica General Española. Hasta ahora venía desempeñando su ministerio pastoral como párroco de San Juan de la Cruz y como conciliario diocesano. En un nuevo esfuerzo por revitalizar las actividades apostólicas de la Acción Católica, el presbítero toledano pondrá sus talentos al servicio de la evangelización en los próximos años. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha acordado diferentes nombramientos en su última reunión, entre ellos el del sacerdote de la Archidiócesis Ángel Justino Tello Santos como conciliario de la Acción Católica General. El secretario de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Toledo, don Francisco César García Magán, era el encargado de dar a conocer este nombramiento. Don Ángel Justino Tello, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo, como conciliario nacional de la Acción Católica General.
Nacido en 1981 en la villa de Don Fadrique, fue ordenado sacerdote en 2005. Es bachiller en Teología por el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, licenciado en Teología por la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid y doctor en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma. Actualmente es párroco de San Juan de la Cruz en la ciudad de Toledo y conciliario diocesano de Acción Católica General, además de director del Centro de Orientación Familiar de la Archidiócesis de Toledo. La Iglesia española celebra la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico cada primer domingo de julio, coincidiendo con las fechas en las que mucha gente se desplaza para disfrutar de sus vacaciones. Una jornada también que se celebra en el entorno de la festividad de San Cristóbal, patrono de los conductores y transportistas, que tiene lugar unos días después. Este año la Archidiócesis traslada su celebración al domingo 13 y tendrá lugar en Urda. El encargado de promover esta jornada, con la intensidad que se merece, es el Secretariado Diocesano de Pastoral de la Carretera. El Señor te bendiga y te proteja y colme tu esperanza. Es el lema de la 57 Jornada de Responsabilidad del Tráfico 2025. La Iglesia celebra esta jornada cada año, el primer domingo de julio. Este año, el día 6, coincidiendo con las fechas en las que mucha gente se desplaza para disfrutar de sus vacaciones. Es el mes de vacaciones, que es el mes de salida masiva de todos los vehículos. Bueno, pues la Iglesia en este mes precisamente pues celebra la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico. La Iglesia celebra la Jornada de Responsabilidad en el Tráfico porque sufre mucho con el dolor de tantas familias que han perdido pues, a un ser querido en accidentes de tráfico. Con motivo de esta jornada, los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana y el Departamento de Pastoral de la Carretera han dirigido un mensaje a todas las personas relacionadas con la seguridad vial y la movilidad humana, como conductores, ciclistas, la DGT, bomberos, Guardia Civil o trabajadores de gasolineras. Sin olvidarse, por supuesto, de los usuarios de patinetes, que cada vez, dicen, son más los que se desplazan en ellos. También muestran su agradecimiento a todos los transportistas de personas y mercancías que prestan un preciosísimo servicio a la sociedad. La Iglesia, en esta jornada de responsabilidad en el tráfico, nos recuerda que tenemos que ser responsables en el tráfico, que tenemos la obligación moral y legal de cumplir con todas las normas de circulación. Y también nos recuerda la Iglesia que tenemos que concienciarnos poner en práctica los valores donde descansa la seguridad vial. Los obispos aconsejan paciencia y también recomiendan máxima prudencia y respeto en esta jornada que en nuestra archidiócesis será el domingo 13 de julio en Urda. Será una jornada de jubileo porque el Santísimo Cristo de la Veracruz es basílica jubilar y tendremos una procesión por las calles. La bendición de don Francisco, que hará como en Villacaña la primera jornada a todos los conductores y a todos los vehículos. Haremos una parada en la Basílica para ganar también las jornadas de jubileo y volveremos a la entrada de la iglesia de San Juan Bautista de Urda. La jornada de responsabilidad en el tráfico en la Archidiócesis de Toledo comenzará el domingo 13 de julio en la parroquia San Juan Bautista de Urda, con la Santa Misa que presidirá el señor Arzobispo de Toledo a las 11 de la mañana. La exposición Rostros de Cristo ofrece a los visitantes una oportunidad única de explorar diversas interpretaciones artísticas de Dios, cada una aportando una visión personal y contemporánea. Las obras, que provienen de la colección de Steen Heidemann, están instaladas en el claustro alto de la Catedral Primada, un entorno que combina historia y espiritualidad, un espacio ideal para la contemplación y el diálogo. Esta muestra en la catedral permite a los visitantes experimentar una conexión más profunda con la espiritualidad a través del arte. Dicen aquellos que la recorren a diario que nunca deja de sorprenderles. 5 siglos atrás, aquí, en el claustro alto de la Catedral Primada, el cardenal Cisneros mandó construir en su galería unas viviendas para el cabildo. Hasta hace no mucho se guardaban los gigantones que salen a la calle con motivo del Corpus Christi. Y entonces hizo viviendas para el cabildo. Pero entre las viviendas del cabildo
y el archivo del Cabildo, pues resulta que hubo unas habitaciones reservadas para la reina Isabel. Y es aquí donde nos encontramos. A mi espalda está lo que es propiamente la capilla de la reina, sí, y luego a mi derecha lo que fue su despacho dormitorio. La catedral se transforma, como lo ha hecho a lo largo de los siglos, y acoge ahora cerca de 150 obras creadas por más de 40 artistas procedentes de una colección cuyo impulsor se define como historiador del arte por formación y aficionado por pasión. Su nombre es Steen Heidemann. Es un danés, sí, que va a estudiar de joven arquitectura a Inglaterra. En Inglaterra conoce la fe católica, sí, y se convierte. Y esa conversión, sí, es para él algo decisivo en su vida. Rostros de Cristo, el arte se transforma en herramienta para la expresión de la fe. Ha sido la que nos ha servido casi como leitmotiv y como logo de la colección. Rostros de Cristo, pues un rostro de Cristo, de un Vía Crucis del pintor estadounidense Langley, que es uno de los más afamados y que tiene más obra en la colección. Lo maravilloso de la historia que les contamos no es solo conocer tantos detalles de este emplazamiento tan especial, sino hacerlo de la mano de don Juan Miguel Ferrer. ¿Y cuántas tentaciones representan los evangelios? 3. Aquí el autor nos ha presentado el rostro de Cristo con el desierto de fondo y 3 moscas que se posan sobre su manto de oración que cubre su cabeza. Es verdad, la tentación es muchas veces insistente como una mosca. Cambian los lenguajes, las formas de expresión, pero el arte sigue manifestándose en cada rincón de la catedral primada, ahora también en el claustro alto. Ella aquí ha representado, es el boceto del rostro de un Cristo de grandes dimensiones, incluso un poco casi más grande que al natural, que está en la catedral de Mónaco. Y representa a Cristo en la cruz, pero todavía no ha muerto. Una colección viva que pretende seguir creciendo y que ha encontrado su hueco en la Catedral de Toledo. El primer paso de un espacio museístico dedicado a la representación visual de Cristo. Debido al gran número de obras de arte de la colección, algunas continuarán su gira por el mundo. Aproximadamente 150 de las 240 que componen la colección se expondrán en Toledo de forma alterna. El resto seguirá viajando. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí nuestra crónica eclesial para esta semana. La última crónica de la temporada, de una temporada que por motivos evidentes se nos ha hecho muy larga. Sabemos que nos van a echar de menos. También nosotros vamos a pasar el trago amargo de las vacaciones todo lo mejor que podamos. Les emplazamos ya para finales de septiembre con el inicio del curso pastoral para darles cuenta de nuestra vida eclesial. Mientras tanto, y para ir matando el gusanillo, les invitamos a que durante estas semanas pueden acercarse a nuestras entregas especiales de Crónica de la Iglesia y poder repasar los mejores encuentros y entrevistas de esta nuestra temporada. Y como siempre, si creen que estos contenidos valen la pena y si creen que podemos llegar a más gente y mucho mejor, solo tienen que acceder a Bizum, elegir hacer un donativo, indicar el código de la Radio Televisión Diocesana, que es el 10766, y enviar la cantidad que deseen sin necesidad de nada más. Será suficiente. Nada más. Que tengan un buen verano y que sean felices.